lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. En efecto, así se llama nuestro segmento de entrevista. Ya está con nosotros nuestro invitado. Vamos a presentarlo en breve porque antes quiero recordarles una vez más que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad, como tú también. Y mi cuenta de Twitter es @mingo_1, ese 1 es en número. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, en Instagram en estos momentos. Y saben que toda nuestra programación llega a ustedes gracias a la transmisión que hacemos rcr.tv en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Leonardo Vera es nuestro invitado. Ustedes lo conocen, brillante economista, profesor titular de la Escuela de Economía de nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela. Profesor, un gran abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, Mingo. Un gran abrazo. Un placer estar contigo. Queremos comprometerlo para que nos dicte, para que nos dé una clase, profesor. Fíjese que nosotros yo le dije a los muchachos de producción, vamos a contactar al profesor Leonardo Vera, porque nos hicieron llegar un trabajo maravilloso suyo, el gran encierro COVID-19. Yo quiero que lo desmenucemos. Pero antes, profesor, antes que caigamos en ese trabajo suyo, vamos a hablar de cosas puntuales para que usted nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo. Fíjense que nosotros promovíamos este encuentro con usted de la siguiente manera. Colocamos un tuit con la siguiente reflexión. Si la moneda nacional es el bolívar, ¿cómo pudo Maduro dolarizar los precios de los productos de la canasta alimentaria? Usted nos puede explicar eso, profesor, porque la moneda nacional creo yo que es el bolívar, ni siquiera es el petro, ¿verdad? Sí, bueno, hay un problema de índole legal, yo creo que incluso constitucional, bastante grave, porque en esencia la Constitución, en uno de sus artículos sobre el régimen monetario de Venezuela, el 318 creo, ¿no? Exacto, establece que la unidad monetaria del país es el bolívar. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se interpreta eso de la unidad monetaria? Porque aquí ha venido circulando el dólar con amplia libertad como medio de pago. Uh-huh. Entonces, la interpretación que le habían dado algunos analistas es de que esencialmente ese artículo de la Constitución no impide que tú pagues, ¿verdad?, una transacción, por ejemplo, en euros o en dólares o en cualquier otra moneda no nacional, siempre y cuando el precio esté expresado en moneda nacional. Entonces la unidad de cuenta seguiría siendo el bolívar, pero tú puedes pagar, o el medio de pago puede ser cualquier otro. Uh-huh. Ahora el gobierno está intentando brincar y subir un escalón más, y ese escalón más es peligroso si no se hace la reforma legal que haga consistente esa acción de política económica con lo que establece el texto constitucional. Claro, pero esa reforma legal tiene que hacerla la Asamblea Nacional, ¿no? Exactamente. Entonces ahí habría que promover una reforma si en realidad Venezuela quiere ir a un régimen de dos monedas, por ejemplo, que circule el bolívar y que circule el dólar y que los productos se marquen en dólares y en bolívares. Entonces habría que establecer constitucionalmente un régimen bimetálico, es decir, con circulación de dos monedas, donde se posibilite que circulen, se usen y se midan los precios en dos monedas. Eso ha ocurrido en otros países de América Latina, donde ha habido más flexibilidad, vamos a decir así, constitucional, en el pasado, sobre todo en países que han tenido inflación alta. ¿Cómo cuáles países, profesor? Bueno, en Perú es un caso donde circulaban ambas monedas y se marcaban precios en ambas monedas durante mucho tiempo. Okay. Todavía en Perú la economía es dual. Sigue teniendo un componente de dolarización relativamente pequeño con los años 80, pero digamos, todavía eso existe. En Ecuador también, hasta que Ecuador se dolarizó en el año 2000, uh-huh. Pero antes de eso también la circulación de dos monedas era lo corriente. En Brasil también, durante la época de inflación alta, esto también se constituyó prácticamente en la norma. El cruceiro y el dólar circulaban libremente y no había impedimento legal. Entonces, ¿Y cuál es lo que creo es que en esencia
si en realidad se quiere ir a un régimen bimetálico de circulación de dos monedas o si se quiere ir a una dolarización, hay que establecer obviamente un cambio legal, y ese cambio legal tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Claro, porque la dolarización existe per se, pues, ¿no? Existe de hecho. Exactamente. La dolarización es de facto, mas no es de juris. Es decir, jurídicamente no tiene aún ningún sustento, entonces habría que darle ese sustento jurídico. Eso significa un desbarajuste en toda la economía del país, pues, ¿no? Bueno, yo creo que para el ciudadano común lo más impresionante es que el gobierno autoriza, vamos a decir así, de una vez y por todas, la fijación de precios en dólares de una gran cantidad de productos sensibles, y el salario, sobre todo el salario mínimo, que es un marcador del salario, lo sigue fijando en bolívares. Entonces, cuando la gente hace la transformación de ese salario en bolívares a dólares, se da cuenta que el salario mínimo es mensual, es algo así como $2.50, menos de $3. Entonces, el salario integral podrá ser entre $4 y $5 mensual, contra, digamos, precios dolarizados internacionalmente. Vemos salarios bolivarizados y que llevados a dólares prácticamente sin ninguna significación de poder de compra, ¿no? Entonces, por eso es que hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué no han dolarizado el salario también? Bueno, pero es que si lo dolarizan, si tú pusieras el salario mínimo en dólares, sería apenas $3 o $4. $3, sí, algo sí, así. Exactamente. Entonces, Qué pena. obviamente luciría sumamente ridículo. De hecho, yo soy de los que cree que la figura del salario mínimo desapareció. Es decir, así como desapareció en el régimen venezolano, en el régimen laboral venezolano, la contratación colectiva, el papel de los sindicatos, las prestaciones sociales, todo eso ha desaparecido. Pues la figura del salario mínimo también ha desaparecido, porque, digamos, que puede representar un salario que apenas sirve para comprar un kilo de queso. Entonces, realmente yo creo que la economía se está manejando con otros parámetros, quizás en el sector público y algunas empresas muy pequeñas y muy precarias del sector privado pagarán salario mínimo, pero realmente esa figura ya no nos sirve. Pero entonces, ¿cómo se mantiene este proyecto político, profesor? ¿Cuáles son los ingresos? Porque los muchachos estaban hablando de la destrucción de PDVSA y Maduro, salen papeles donde aparentemente se van a hacer negocios con Irán y con Rusia para encargarse de PDVSA y de toda la industria energética de Venezuela. Pero entonces, después de que destruyeron, van a privatizar ahora la empresa petrolera. ¿A dónde quiero llegar? Este proyecto de Maduro, ¿cómo ha sido viable económicamente? Y en estos momentos, ¿dónde está, pues? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, digamos, al final de la reflexión. En esencia, el gobierno desde hace muchos meses viene otorgando espacio al sector privado en actividades o cosas que el mismo gobierno hacía antes, ¿no? Por ejemplo, el mercado cambiario. El mercado cambiario se lo reservó el gobierno por años en Venezuela, digamos, ahí participaba la oferta, esencialmente de la oferta de dólares que ponía el gobierno en ese mercado. Bueno, ese mercado ya no existe. El mercado cambiario que hay en Venezuela es un mercado estrictamente privado. Si tú eres un productor de cualquier cosa o un vendedor, un comerciante y necesitas importar algo, ya no tienes que ir a ningún mercado cambiario ni al Banco Central, etcétera. Va al mercado cambiario privado. No hay mercado cambiario público. Digamos, hay muchas actividades que antes se reservaba el Estado que poco a poco las ha ido cediendo contra todos estos frenos ideológicos, por supuesto, las ha ido cediendo hacia el sector privado. Y bueno, lo que estamos viendo en el sector petrolero, que es un sector importantísimo para el país, es justamente eso. Contratos que no se conocen con unas empresas para darle más espacio, porque la destrucción, digamos, del sector hidrocarburos en Venezuela es tan grande que por defecto la única manera de poder seguir operando es ir cediendo espacio al sector privado. Lamentablemente la empresa petrolera nacional PDVSA, que fue una extraordinaria empresa a nivel internacional 20, 25 años atrás, es una empresa que está económica y financieramente destruida, ¿no? Entonces, ciertamente, como
¿cómo le da servicios el gobierno a el ciudadano común? Uh-huh. Bueno, cediéndole espacios al sector privado. Lo hace en silencio, no sin grandes anuncios, pero es básicamente decirle, bueno, arréglenselas ustedes. Es decir, lo hace por yo no puedo conveniencia. hacerlo, arréglenselas ustedes a ver cómo sobreviven. Yo estoy en otra cosa. Es decir, lo hace por conveniencia y no por convicción, como estábamos explicando en el Está Circulando con los muchachos. Y Erika lo quiere saludar, sí. Profesor. ¿Qué tal, profesor Vera? Sin embargo, escuchándolo me salta una duda, porque recientemente vemos que Maduro ordenó la ocupación de empresas, de algunas empresas, precisamente para este control de precios. Que es muy contrario a lo que usted está mencionando de cederle a la empresa privada algún tipo de apertura para que se ocupen de las cosas que no están funcionando. Sin embargo, vemos que le insistió en tomar Coposa, sí, en suspender las guías SICA de Polar, por ejemplo, como una medida para controlar esos precios que ellos dicen que son especulativos. Sí, Erika, gracias por tu observación, pero justamente confirma lo que yo estaba diciendo, ese ejemplo que tú has dado. Es decir, tienes a todo un país encerrado durante 6 semanas, mucha gente sin poder ir a trabajar, sin generar ingresos, sin alimentos en su casa, y no tienes o tienes cada vez menos recursos para importar alimentos y hacérselos llegar a través, por ejemplo, del programa CLAP o de una forma tradicional como se venía haciendo o se viene haciendo. Y te das cuenta de que eso comienza a generar descontento, comienza a generar focos de descontento en distintas partes del país. Entonces, no tienes la capacidad de hacerlo, de dar alivio, como lo hacías antes. Entonces, ¿qué creo yo que está tratando de hacer el gobierno? Está tratando de ir directamente a los fabricantes de alimentos y decirles que tienen que hacer llegar alimentos donde yo les diga. Pero yo creo que esta medida, más que el control, que ciertamente hay un control de precios, porque el gobierno quiere un control de precios, porque bueno, de alguna manera el gobierno va a comprar productos y quiere comprarlos a unos precios más o menos razonables, ¿no? Pero creo que lo que está detrás de fondo realmente es tratar de controlar la distribución de los alimentos para tratar de evitar esos focos de descontento en un país que, ya te digo, tiene 6 semanas encerrado, ¿no? Por supuesto, con sus variantes, porque hay muchas familias venezolanas que no aguantan esto, que no tienen capacidad para aguantar 6 semanas metidos en su casa y en esta incertidumbre y en esta precariedad. Pero creo que esencialmente, si lo lees de esta manera, como yo lo estoy leyendo, el gobierno le está diciendo al sector privado productor de alimentos, distribuyan donde yo digo, pero háganlo ustedes porque yo no tengo. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que esencialmente la capacidad de gestión del gobierno en una de las pocas áreas donde daba servicio, que este programa social de distribución de alimentos, está muy mermada también. Entonces sus capacidades, si uno se pone a analizar qué es lo que hace esencialmente, digamos, el Estado, el gobierno, bueno, prestar servicios públicos de todos tipos, ¿no? Educativo, en materia de salud, en materia de seguridad ciudadana, en materia de programas sociales, todo eso se ha ido descalabrando en la medida que el gobierno no tiene ni los recursos, ni tiene a la organización, ni la capacidad de llevar a cabo esas cosas esenciales que todo gobierno hace. Entonces, bueno, va cediendo esas tareas en medio, obviamente, de una situación de supervivencia política, que es lo que al final del día le interesa, ¿no? No le interesaría al gobierno un descontento social o focos de protesta por este tema de la encerrona durante tantos días consecutivos y con tanta precariedad. ¿Y qué deben hacer, por ejemplo, según su criterio, los empresarios, específicamente en el área alimentaria, que tienen un peso específico tan importante en la sociedad? Sí, yo creo que esa pregunta es interesante. Obviamente hay que hacérsela a los dirigentes del sector empresarial, pero uno, vamos a decir, como analista desde fuera, uno diría, bueno, es una oportunidad también para, si el empresario nacional fabricante de alimentos se está haciendo tan importante, tan crítico, una pieza tan clave, porque ya no podemos decir, como decía aquella ministra de Comercio, bueno, si no producen, nosotros importamos los alimentos, ¿no? No, porque ya no hay recursos para importar en esas cantidades que requiere el país, ¿verdad? Entonces,
creo que, bueno, el empresario nacional se siente quizás un poco más empoderado como para decir, bueno, yo con mucho gusto coopero, pierdo plata si quieren, pero denme algunas facilidades, ¿no? Entonces, yo creo que esas mesas de negociación en donde el gobierno se ha sentado con estos empresarios, me imagino que también son espacios para tratar de hacerle ver al gobierno las dificultades, las restricciones que ellos tienen, ¿no? Sobre todo los productores más pequeños, los productores agrícolas. Claro, pero allí es donde... con problemas de semillas, pesticidas, tractores, es decir, el material esencial para poder sembrar, y están en una situación bien difícil en este momento por el tema de la gasolina, además. Claro, pero allí es donde uno va y conversa con mucha gente. Caramba, pero en la medida en que sigamos teniendo empresarios que tienen aquí en la parte izquierda del pecho una chequera y no tienen el corazón, si nosotros estamos luchando a brazo partido por salir de un régimen criminal, terrorista, narcoterrorista, tú te vas a sentar y vas a complacerlo y vas a pactar con ellos. Vamos a terminar de fuñirlos, ¿no? Para que se vayan. ¿Cómo se manejan esas cosas, profesor? Bueno, pues que la lógica del empresario, en la lógica del empresario, y lo fundamental es permitir la supervivencia de su negocio. Claro. Por encima de cualquier cosa. Es verdad. Entonces, y realmente, después de 15, 20 años de tanta lucha, amenazas, restricciones por todos lados, un empresario nacional que esté produciendo hoy es un héroe. Que haya sobrevivido a todas estas cosas es realmente un héroe, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, este sujeto dice, caramba, yo he podido mantener a mis trabajadores activos, he podido mantener todavía parada mi empresa, he superado todas estas cosas. ¿Cómo voy a echarlo por la borda todo? Es decir, bueno, hay algunos que dicen, sí, hasta aquí llego, y simplemente cierran la empresa y venden, si pueden vender. En muchos casos no se pueden vender esas empresas porque el valor económico está por el piso, por el tema riesgo Venezuela. Entonces, para ellos es un gran dilema, y creo que en ese gran dilema que tú has planteado, pues muchos se decantan por dejar sobrevivir la empresa, esperar tiempos mejores, y tratar de buscar los mecanismos para mantenerse activos. Claro. Profesor, tengo un compromiso con Máster. En la próxima parte, si le parece bien, vamos a desmenuzar este trabajo suyo, pero quisiera comprometerlo en que nos haga el enfoque hacia Venezuela. Este gran encierro COVID-19 que usted lo desmenuzó en varias etapas, pues, ¿no? Sí. Tanto en la parte económica como en la parte de salud social. De salubridad, sí. Pero tiene que ser en breve con el profesor Leonardo Vera. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. En publicidad, amigos, les decía ayer que tengo dos amigos, Wilfredo y Lucrecia. Y ellos tienen un delivery y yo quiero que los apoyemos porque trabajan de una manera fabulosa y tienen unos quesos exquisitos, fresquísimos y una charcutería maravillosa. Si pueden pedir que le lleven, por ejemplo, un poquito de jamón Selva Negra, o tienen una boloña que viene con pimentón o con aceitunas. ¡Wow! Y los quesos son y los precios, qué frescos los productos y los precios son fabulosos. Se lo llevan a su casa en este teléfono 0424-134-6035. Serofka, qué importante es el servicio que presta Serofka en estos momentos. Siempre es importantísimo y siempre lo ha sido desde que nació Serofka, porque ellos, a través de un muy calificado equipo de profesionales, ofrece la solución integral en materia de seguridad radiológica. Pero en estos momentos, por ejemplo, para que los equipos que son tan sofisticados, vamos a suponer, de imagenología en las clínicas privadas, en los centros hospitalarios, tienen que estar
a tono, tienen que estar funcionando, pero a la perfección. De eso se encarga Serovka. Ustedes los contactan en el 0212-310-7410 o www.serovka.com. En estos momentos donde todos están en la casa, si hay un chamo en la casa que tiene algún problemita de alergia o es intolerante a la leche, al gluten, al huevo, si hay algún diabético, caramba, qué importante es su heladito, ¿verdad? De heladería Vegan Fruit, que se lo llevamos a su casa, porque nosotros tenemos un delivery también. Yo quiero que pruebe el heladito de piña colada o el de merengue limón. Caramba, qué sabroso es ese heladito, son tan cremosos. La gente dice, ¿y cómo los logran? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, eso es un secreto de nuestra maestra gelatiera Male Cárdenas. Pero en estos números telefónicos se los llevamos a su casa todos los heladitos que usted pida acá en Caracas solamente. 0212-414-0140 o estos números celulares 0424-254-2941 o 0424-296-1421, ¿verdad? 1421. Muy bien. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Produzca con S de seguridad. Es una empresa que nos ha cuidado desde que nació. Y en estos momentos ellos nos dicen, de esto vamos a salir y vamos a salir mucho mejores. Vamos a salir fortalecidos porque nosotros los venezolanos lo hemos demostrado a través de toda nuestra historia, pues nos agigantamos ante las adversidades. Y la gente de Produzca es un ejemplo de eso. Desde que nacieron, ellos nos han cuidado con la protección óptica, con la protección a las manos, con la protección auditiva, con la protección a la cabeza, con la protección respiratoria, con la protección integral en nuestra área de trabajo. Ustedes lo siguen en Instagram, @produzca.ve, www.produzca.com. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Muy bien, amigos, vamos con esta última parte. Profesor, nos quedan unos 8 minutos de programa. Vamos a apelar a su capacidad de síntesis porque hay muchas inquietudes. La gente quiere que usted hable del petro, pero también hay mucha gente mortificada que quiere que usted le brinde una visión de hacia dónde viene Venezuela ahora, mayo, junio, julio, hasta final de año, con esta situación, porque dicen que tanto grandes corporaciones como medianas empresas, no sé si las pequeñas van a poder surfear más esta situación, pero van a quebrar. Viene un gran desempleo en el país y nosotros no estamos concientizados con relación a lo que nos viene encima. Usted lo describió de una manera maravillosa en este trabajo del gran encierro, pero lo colocó desde un punto de vista a nivel regional. Yo quisiera que nos hablara un poco más de Venezuela, en la crisis sanitaria, en las acciones económicas de contención y cómo lidiar además con la recuperación que ojalá pudiera proyectarse rápidamente, no solo a finales de este año, sino también me imagino que en el primer trimestre del año 2021. Siéntase a gusto de ordenar sus ideas con toda esta habladera mía. Sí, bueno, gracias, Mingo. Bueno, en el caso venezolano, lo que vemos es que los efectos, obviamente, del encierro van a ser los efectos económicos van a ser muy importantes. Lo que yo digo en ese trabajo es que la región América Latina y el Caribe va a ser la región que más va a sufrir como consecuencia del encierro de las políticas de mandar a la gente a su casa, que son políticas que se justifican desde el punto de vista de la crisis de salud.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional está estimando que la región va a caer más que cualquier otra región del mundo, 5.2% en el año 2020. Bien, en ese caso Venezuela viene enfrentando o ya ha enfrentado mucho de lo que la región está enfrentando. Por ejemplo, caída de los precios de petróleo, bueno, Venezuela lo está enfrentando en este momento, Claro. pero tuvo caída de la producción durante los últimos 2 años que ha llevado a la producción a unos niveles increíbles que nunca habíamos visto. La región está sufriendo por la caída del turismo, sobre todo Centroamérica y el Caribe, México, algunos países muy concentrados en la industria del turismo. En Venezuela esa industria ha desaparecido o está muy mermada y además está sufriendo como consecuencia también de la paralización económica. Claro. Las remesas, que son importantísimas para países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, México, Costa Rica. Perú, Ecuador. Bueno, en Venezuela se convirtió también en un mecanismo de sobrevivencia de la gente. Eso también está mermado y disminuido. Las exportaciones no tradicionales también han caído porque China es un gran demandante de algunas de estas exportaciones y la economía china apenas está tratando de reincorporarse y de empezar a moverse económicamente. Así que todo lo que le está pasando a la región le ha pasado a Venezuela ya, y por eso Venezuela ya tiene 5 o 6 años una gran depresión que ahora se profundiza como consecuencia de este gran encierro. Ahora, Venezuela tiene muy pocas capacidades, o digamos el venezolano, el ciudadano común tiene muy pocas capacidades para mantenerse encerrado tanto tiempo. Pero el problema que tiene ahorita el gobierno, porque el gobierno apenas aparece con 2, 3 casos diarios, porque el gobierno no relaja un poco y flexibiliza, comienza a incorporar algunos sectores. Bueno, en primer lugar porque no está muy seguro. Y no está muy seguro porque quizás dice, bueno, no he hecho las pruebas suficientes, todavía no tengo un buen mapa de cómo está evolucionando el contagio. Pero la otra razón fundamental que todo el mundo entiende es que no hay combustible. Entonces, ¿cómo yo mando a la gente a reincorporarse a las actividades cotidianas si no hay cómo movilizarse en el país? Claro. Entonces eso nos plantea un panorama en donde vamos a tener que estar más tiempo encerrados que lo que está el promedio latinoamericano. Si las cosas siguen así en materia de crisis de combustible. Hemos visto por ahí unos cambios en la dirigencia del sector de hidrocarburos que pueden ser quizás unos cambios que indiquen que hay un cambio en la política del gobierno en esta materia, yo no lo sé. Pero ciertamente la crisis de combustible es vamos a decir, una crisis adicional que nos va a mantener encerrados por más tiempo y por lo tanto los efectos económicos van a ser quizás más fuertes. Muchas empresas no van a poder aguantar tanto tiempo. Ya incluso con industria creo que anunciaba hoy de que ellos solo pueden mantener muchas de sus empresas por unos muy pocos días. Sí. Entonces creo que la presión va a ser muy grande para tratar de flexibilizar las medidas. Sí, no, le decía, con relación a esto que usted está mencionando de la economía, dentro de la misma perversidad de la gasolina, de la misma perversidad, bueno, ya hay un bachaquerismo de la gasolina, pero bestial, están pagando hasta $3 por el litro de gasolina, profesor. Que la demanda es altísima y la oferta es poca. Sí. Sí, y es un problema son mafias cuya solución estructural no se ve a la vista. No. Nuestras refinerías, la solución estructural es obviamente poner esas refinerías a trabajar, pero ¿cuánta inversión y cuánto tiempo se necesita para poner a tono esas refinerías que quedaron abandonadas hace ya muchos años atrás? La otra opción es importar, pero entonces ahí otra vez lo estaba haciendo realmente el gobierno, ahora ve que, por ejemplo, Rosneft, que era el gran aliado, se ha ido, no hay, con el tema de las sanciones, no hay muchas empresas que se atrevan realmente a comercializar con el gobierno. Entonces, por temor a sanciones secundarias, entonces el gobierno está como de manos atadas, no está produciendo gasolina, no tiene cómo importarla. Alguien, creo que fue la Cámara Petrolera del Estado Zulia, sugirió hace semanas atrás la posibilidad de que el gobierno le permita al sector privado importar gasolina y de hacer el suministro, pues, a nivel de las estaciones de servicio. Se supone o se dijo que el gobierno había analizado este problema y que al final había dicho que no, pero yo creo que es una solución que no debe ser descartada del todo. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno de pronto dice, bueno, déjame ceder unas 100 estaciones de servicio a nivel del país y permitirle a los privados que lo hagan? Porque al final del día
lo más importante ahorita no tanto es el precio el que vas a pagar, que seguramente va a ser un precio mucho más alto porque aquí la gasolina se estaba regalando, Sí. sino el tema es el acceso, el de darle acceso al combustible y establecer un pequeño programa quizás de subsidios para transporte público, pero permitir que el sector privado, que es justamente lo que estábamos hablando antes en el primer segmento, de cómo el gobierno va cediendo espacios por la presión, por las circunstancias, y el sector privado, bueno, tiene que empezar a asumir, pues, ¿no? Claro. Entonces, creo que la solución de fondo tiene que ir por ahí. Ahora, es difícil, a veces la convicción solo llega cuando la circunstancia es tan crítica que no te queda otra salida. La gente quiere saber, profesor, y nos queda ya muy poco tiempo, acaso un minuto, que dónde pueden leer El Gran Encierro COVID-19. Y hay un escenario muy antipático, pues, que ustedes como profesionales e investigadores me imagino que evalúan, que es la implosión social, porque la gente está diciendo, bueno, pregúntale al profesor Vera, ¿cómo hacemos sin petros, sin bolívares, y dónde se consiguen Sin los comida, dólares para poder pagar la comida? Y Sin para poder... comida, sin gasolina. Exacto. Ujú. Entonces, qué difícil, profesor. Sí, es muy difícil. Vimos que se acaba de aprobar un incremento del salario mínimo. El salario no se aumentaba desde enero de este año, es decir, que habían pasado 4 meses sin aumentos en el salario mínimo, y ese aumento del salario mínimo, el integral, fue de 77%, Ujú. cuando la inflación de enero hasta finales de abril, yo más o menos la estoy estimando en 190%. Caray. Entonces, sí, tú dices, wow, el salario subió de 250 a 400, por ejemplo. Ujú. Sí, pero la inflación o el aumento, el incremento de los precios es mucho más grande. Entonces, eso no es realmente una medida de alivio, no ayuda a aliviar ese incremento. Lo mismo pasa con los que venían recibiendo remesas. El monto de las remesas está disminuido, sobre todo por el hecho de que hay muchos venezolanos que enviaban a través de esta triangulación también absurda, porque si tú te pones a ver un buen mecanismo de remesa, se haría como se hace en cualquier parte del mundo. Tú vas a un Wells Fargo o a cualquiera de esas oficinas Ujú. Ujú, y dices, mire, me enviaron $20, aquí está mi cédula o mi pasaporte, y te dan tus $20 y listo. Claro. Entonces, no, aquí hay que hacer una triangulación y bueno, toda una cosa complicadísima. Pero eso también está mermado. Se nos Los agotó. ingresos petroleros mermando. Entonces, realmente, la actividad económica parada, sin generar ingresos, en casi todos los sectores, construcción, manufactura, etcétera, prácticamente lo que está trabajando es alimentos, salud y algunos servicios. Sí. Entonces, necesitas obviamente darle un gran empujón al país y empezar a mover la maquinaria, los engranajes económicos, pero Sí. de una forma decisiva, y para eso necesitas recursos económicos. Se nos agotó el Encierro. tiempo, profesor, lamentablemente. ¿Cómo hace la gente para leer El Gran Encierro? Bueno, creo que En sus redes. se está colgando en algunas páginas web, pero ahorita Ok. no tengo realmente claro exactamente en qué lugares. Hay 2 o 3 Ok. instituciones que me lo han pedido, ¿no? Ok, Pero ok. sí creo que si googlean, quizás lo encuentran la presentación. Excelente. Me perdonas que no recuerdo exactamente quiénes la tienen y quiénes las han guindado en alguna página web. Lo vamos a buscar. Un gran abrazo, profesor. 1.000.000 de gracias. Estamos Un en placer contacto, conversar Leonardo con ustedes. Vera. Un saludo a Erika. Gracias, Amigos, y profesor. ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis